Hola a todos, en esta ocasión en este vídeo que he vuelto por fin, he estado algo ocupadito, ocupadito tanto para desaparecer casi más de 3 meses, pero por fin he vuelto y en esta ocasión pues con un tutorial ahí bien tranquilito ahí. En esta ocasión, cómo jugar en línea con la aplicación Zero Tier. Hay otra manera como la de Hunter Verse, bueno en ese caso para jugar Monster Hunter obviamente, pero también sirve para otros juegos, pero resulta que con ese método es algo bien complicado y hasta para mí lo fue porque mira, después de casi un año de haberme registrado, no hace mucho fue que empecé a usarlo. Así que ya con eso quiero decir mucho, pues que es algo complicado. Me registraba todo, pero al momento de configurar el PSP, pues nada, no funcionaba. Entonces bien, esto es bien sencillito. Bien, aquí empieza. Primero vamos a la página pues, si eres de PC pues con irte al navegador y buscar Zero Tier, pues te llevará a la página principal, que es esta. La descarga según tu sistema operativo pues, la puedes descargar aquí mismo si eres de Android, pero simplemente si eres de Android puedes ir a la Play Store y descargarla, la busca tal como dice Zero Tier y le instala. Entonces, bien, yo en mi caso usaré la PC pues. Una vez que la descargue e instale, en mi caso, pues aquí hay algo para ir a que registrarse. Le dan ahí, porque esto es necesario para lo siguiente, ya verán. Por ejemplo, yo me voy a registrar con mi correo. Entonces, ahí como ven, ahí te aparecerá de que tu nombre o algo así. Pues le dan ahí y ahí sale de que ID Network. Eso. Ok, le voy a cambiar esto a otra cosa. Entonces, esto que dice ID Network, le doy copiar. Entonces viene el siguiente paso que ya es bien sencillito. Te aparece acá. Debe estar aquí guardada entre las notificaciones estas y le das pues salir, digo, le das clic derecho y Open Control Panel. Lo que vieron cuando ingresaron allá, pues, y copiamos, bueno, eso va aquí. Entonces tú le das ahí Join Network y pum, te debe aparecer esto que dice, bueno, ahí dice Public PSP, porque este es otro. Lo que les mostré anteriormente, ese es para, no es necesariamente debe ser la misma esta que yo copié, pero ya les mostré cómo pueden conseguir una nueva ID Network para acceder al Zero Tier. Entonces ya una vez hecho eso, como ven aquí me aparece todo esto. Lo único importante es esto que dice de que Manager IPs. Entonces eso que ven en mi caso es 10.144.10.12. Eso es lo importante. Ahora bien, en el PSP, aquí ya sea el juego, tengo los dos monstruos de los dos juegos de las cacerías y eso. En mi caso voy a usar Monster Hunter, pero funciona con cualquiera. Y Monster Hunter porque es lo único que tengo para hacer la prueba en el teléfono, ya que lo tengo allá. Usaré de prueba mi teléfono, así que para que vean pues. Entonces le damos acá ajuste. No sé si se escucha alto, pero ahí está. Entonces ahí lo que vamos es a juegos en red y activamos la opción que dice activar juego en LAN, o digo en red, y activar servidor AD Hot Pro integrada. Una vez que ya tengamos esas opciones activas, aquí es donde dice cambiar dirección del servidor, te debe aparecer algo como esto, yo creo. Entonces el que vaya a hacer la partida pues, o quien sepa, ya sea en teléfono o en la compu, bueno, le dije que esto es lo importante pues. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esos números aquí, en mi caso pues que es este. Entonces ponemos 10.1
.144.10.12. Le damos OK y le damos a empezar. Entonces, bueno, ya ven que está conectado y todo, bueno, ya todo bien. Ahora lo que tienen que hacer, el que vaya a jugar con usted, eso sonó muy raro, el que va a jugar en línea, aparte de ti, pues que ya lo configuraste y todo, el otro, en mi caso, pues voy a usar un teléfono. Si pudiera grabarlo lo haría, pero no puedo. Entonces lo que haré es configurarlo con lo mismo que yo hice ahí, que era activar esas dos opciones. Y además, algo, no sé si sea necesario, pero aquí hay una opción que hay mismo en juego en red, más abajo, ahí dice de que variar puerto de red. Yo lo tengo en 0, eso debe estar en otro número, pero yo lo tengo en 0. Yo no sé si sea necesario, pero se lo recomendaría por si acaso. Entonces, ahora sí, el que vaya a jugar en línea el otro, pues tiene que hacer la misma configuración, tal como lo ponieron ahí, y que escriba este IP que es el que lo va a llevar a la sala que ustedes hagan o algo por así. Bueno, digo sala porque aquí pues se usa sala. Bien, mucho bla bla bla. Entonces entramos. Ok, espérate, voy a agrandar un poco esto. Bien, aquí como ven es la Alexa del God Eater Boots en Monster Hunter. ¿Quién lo diría? Entonces bien, vamos a la prueba. Acá entramos, sala online, y ahí dice que juego en reiniciado. Bueno, por ejemplo, yo voy a entrar un solo acá. A diferencia de Hunter Verse, pues obviamente no me hallaré otras personas aparte de los que el que yo le haya dado la ID, pues, por así decir. Entonces vamos a entrar uno solo a la 1 porque no hay nadie por ahí. Entonces bien, ya una vez que el otro haya hecho las mismas configuraciones, bueno, yo por ejemplo aquí apenas voy a entrar al juego en mi celular. Bien, apura. Bien, lo que va a pasar es que va a aparecer 2 veces mi mi avatar, porque obviamente son las mismas, pues. Bueno, que ahora que veo he avanzado un poco aquí en la de computadora. Sí, entonces bien, viene la prueba. Escucha, ya le di a la sala 1 y como ven dice Alexa, pues bueno, obviamente es mi mismo personaje. Ahí está, que se ve algo tieso. Ahora sí, ahí ya por fin. Y como ven, si funciona y todo, voy a hacer un gesto a ver si puedo. Sí. Entonces como ven, sí funciona. Entonces creo que ya eso sería todo. Ya cualquier duda, no sé, me lo pueden comentar. Espero que no me haya quedado muy largo el vídeo, pero es que si es así, si es largo el vídeo es porque quería explicar cada detalle. Pero no sé, cualquier duda me lo dejan en los comentarios. Lo que quería anunciar por último es que el mod de God Eater en HD lo estaré publicando prácticamente en Navidad. Así que para aquellos que he estado esperando tanto tiempo y los que me han apoyado en ese vídeo, que en serio ha tenido muchas visitas, más de lo que esperaba, de verdad se lo agradezco mucho nuevamente. Entonces, sin nada más que decir, yo soy Klein y será hasta la próxima. Chao.